Cordial saludo. De acuerdo con las directrices dadas por parte del Comité de Investigación de la Maestría en Educación y en compañía de mi equipo de trabajo, procedemos a sustentar el trabajo de grado para obtener el título de Magíster en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana, cuyo trabajo está conformado por las licenciadas Alicia Bustos Delgado, Ángela Huacán Molina y quien les habla, Jacqueline Díaz Erazo, con el proyecto titulado Actividades artísticas como estrategia didáctica para fortalecer la gestión adecuada de emociones en niños y niñas de grado transición de la Institución Educativa Técnica Promoción Social de Gualmatán. Esta investigación se desarrolló en Gualmatán, municipio ubicado al suroccidente del departamento de Nariño. Para ser más exactos, este trabajo tuvo lugar en la Institución Educativa Técnica Promoción Social, de carácter público que atiende población de estrato 0 y 1 en los niveles de preescolar, básica, primaria, secundaria y educación media. Está constituida por 232 estudiantes distribuidos de la siguiente manera: Transición 14, primaria 95 y secundaria 124. Además, cuenta con 24 maestros y 5 administrativos. Dentro de la investigación, la muestra que se trabajó fueron los 14 niños y niñas de transición, los cuales participaron del diseño e implementación de una estrategia didáctica basada en actividades artísticas. Nuestro planteamiento del problema surge de la identificación de las necesidades relacionadas con el inadecuado manejo de emociones en los niños y niñas de transición, como lo son el reconocimiento de las emociones y expresar las emociones de manera adecuada, las cuales están relacionadas con el diseño de estrategias didácticas artísticas que favorezcan la educación emocional. De esta manera, durante las actividades pedagógicas se observó que niños y niñas de transición presentaron desafíos al hacer un adecuado manejo de emociones frente a diversas situaciones. Por esta razón, se vio la necesidad de implementar estrategias como el arte que permita conectarse con la parte interior y exteriorizar las emociones de los estudiantes. Desde esta perspectiva, se pretendió desarrollar actividades artísticas que contribuyeran a fortalecer el proceso emocional en los estudiantes de manera creativa, para generar la respuesta al interrogante: ¿cómo fortalecer la gestión adecuada de emociones en niños y niñas de grado transición de la Institución Educativa Técnica Promoción Social de Gualmatán a través de una estrategia didáctica basada en actividades artísticas? El objetivo general de esta investigación fue fortalecer la gestión adecuada de emociones mediante una estrategia didáctica basada en la implementación de actividades artísticas en niños y niñas de transición de la Institución Educativa Técnica Promoción Social. Para alcanzar este objetivo se plantearon tres objetivos específicos. El primero, identificar los factores internos o externos que influyen en la gestión adecuada de emociones en niños y niñas de transición. A partir del análisis de esta información se procedió a ejecutar el segundo objetivo específico: diseñar una estrategia didáctica basada en la implementación de actividades artísticas que fortalezcan la gestión adecuada de emociones, en donde se propuso una serie de actividades didácticas y lúdicas centradas en el arte y las actividades rectoras de la primera infancia. Y el tercer objetivo específico, implementar la estrategia didáctica a través de actividades artísticas para fortalecer la gestión adecuada de emociones en niños y niñas de transición. Dentro de la justificación se tuvieron en cuenta tres aportes principales del proyecto, en donde se destaca desarrollar estrategias que contribuyan de manera positiva a la gestión de las emociones dentro del aula, específicamente en la primera infancia, etapa donde se debe fortalecer la gestión adecuada de emociones para lograr un desarrollo integral. Asimismo, se resalta el aporte de las actividades artísticas, las cuales constituyen herramientas pedagógicas que permiten regular las emociones, fortalecer habilidades motrices y cognitivas. De esta manera, por medio del desarrollo de la estrategia didáctica, se pretendió llevar a cabo un aporte al conocimiento y práctica educativa sobre cómo las actividades artísticas favorecieron el reconocimiento y expresión de las emociones. La fundamentación conceptual y teórica comprende en primer lugar los antecedentes internacionales. Encontramos en el año 2025 en Argentina el documento Aportes para el nivel inicial Educación emocional del Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes, Argentina, el cual suministra el significado de conceptos básicos de la educación emocional. Por otra parte, en el año 2025, en Boston, SEI del IPENFOL proponen el proyecto de investigación participativo ArtPlay, conectando el arte contemporáneo y el juego infantil en los programas de la primera infancia de las escuelas públicas de Boston. Dentro de las conclusiones se resalta la necesidad de implementar prácticas pedagógicas innovadoras y estrategias lúdicas. En Ecuador, Loloya, Jara y Valaresco 2024, con su proyecto de grado titulado La Arte Terapia para el Desarrollo Emocional en Infantes de Primero de Básica B de la Unidad Educativa Luis Cordero, destacan la importancia del desarrollo emocional en la infancia apoyándose en autores como Goleman.
En los antecedentes nacionales tenemos a Álvarez 2025 con su proyecto de grado titulado El arte y el desarrollo de la conciencia emocional en niños de 3 a 4 años. Este proyecto muestra el desarrollo de estrategias didácticas relacionadas con la literatura y las artes plásticas. Por otra parte, Álvarez 2024 propuso la educación artística como estrategia didáctica para coayudar a la gestión de emociones en los niños y niñas de grado transición de la institución educativa Alianza en el municipio de San Andrés de Sotavento, Córdoba. Se resalta la importancia de incluir como eje transversal del currículo actividades artísticas. Oviedo et al. 2024 desarrollaron el proyecto de investigación titulado Arte Inclusivo, fortaleciendo la gestión emocional en preescolar mediante una estrategia pedagógica. En los antecedentes regionales en Pasto, Bolaños y Dávila 2025 llevaron a cabo la investigación al sujeto emocional en los niños y niñas del grado jardín del INEN CD4 desde el contexto familiar y escolar. Este trabajo permitió ver cómo la familia juega un papel importante en la emocionalidad del niño. España y Pantoja 2024 diseñan el proyecto de grado llamado Fortalecimiento de la Inteligencia Interpersonal para el mejoramiento de la convivencia en el aula. En esta investigación se evidencia la implementación de la estrategia, la cual dio como resultado un mejoramiento en las habilidades comunicativas y relaciones interpersonales. Asimismo, se toma Enríquez y Ortiz 2024, quienes proponen el arte en movimiento, el poder de las actividades artísticas en la expresión emocional en educación infantil. Los autores resaltan la importancia de las emociones como parte fundamental del desarrollo integral del ser humano. Para el marco teórico y conceptual se establecieron unas categorías y subcategorías, las cuales permitieron abordar referentes conceptuales con respecto a la educación emocional, en donde se destaca Torres 2025, el cual aportó una definición de regulación emocional y sus beneficios. Por otra parte, en estrategias didácticas se analizó el concepto proporcionado por Roy 2022, en donde se establece una relación de estas herramientas pedagógicas con la teoría del aprendizaje significativo de Lev Vygotsky. En actividades artísticas se destaca Jiménez y Pérez 2025, los cuales desarrollan una definición del arte y sus beneficios en el desarrollo integral de los niños y niñas. Siguiendo con el marco conceptual de esta investigación, se destacan tres conceptos fundamentales. En primer lugar, la inteligencia emocional propuesta por Goleman y contemplada por Coayaguazo 2025, la cual incluye habilidades como autoconocimiento, el autocontrol, motivación, empatía y las habilidades sociales, fundamentales para el manejo adecuado de las emociones. De acuerdo con Hernández 2022, los ambientes de aprendizaje son espacios que favorecen el desarrollo integral de los estudiantes. Estos tienen en cuenta factores sociales, culturales y educativos y buscan generar un clima adecuado para el aprendizaje y la formación de la personalidad de los niños. Finalmente se abordó el concepto de arte. De acuerdo con López 2024, el arte es un proceso continuo que permite desarrollar la capacidad creadora y la expresión personal. Además, favorece el desarrollo de la creatividad, la comunicación y la interpretación de la realidad, convirtiéndose en una estrategia ideal para fortalecer la gestión emocional en la primera infancia. La metodología utilizada para el desarrollo de la investigación, en primer lugar, se adoptó un enfoque cualitativo. Según Rojas Gutiérrez, la investigación cualitativa tiene como propósito comprender los sentidos y las perspectivas de las personas, observando el mundo desde su propio punto de vista. Gracias a ello fue posible identificar las necesidades, avances y dificultades de los niños de grado de transición en relación al reconocimiento y gestión de sus emociones. Además, la investigación se desarrolló desde un paradigma sociocrítico. De acuerdo con Álvarez, este paradigma no solo busca interpretar y comprender la realidad social, sino también transformarla mediante la participación activa de los sujetos involucrados en el proceso investigativo. Respecto al tipo de investigación, este trabajo se desarrolló bajo una investigación proyectiva, la cual, según Pérez y Dávila, se orienta al diseño de propuestas futuras basadas en el diagnóstico y análisis previos, con el propósito de transformar una realidad mediante acciones innovadoras. Investigación. En este caso, se diseñó una estrategia didáctica basada en actividades artísticas, con el propósito de fortalecer la gestión emocional de los estudiantes. Además, se empleó una metodología de investigación-acción definida por áreas, como un enfoque participativo que integra análisis crítico y práctica transformadora. En este proceso, investigadores y participantes colaboran para identificar problemáticas, diseñar soluciones y generar cambios en el contexto estudiado. De esta manera, se implementan acciones concretas, orientadas al fortalecimiento de la gestión emocional y se evalúan los resultados obtenidos dentro del contexto escolar. El proceso investigativo se desarrolló en 5 fases que permitieron identificar la problemática, diseñar una propuesta de intervención y evaluar sus resultados.
En la primera fase se realizó un diseño y selección de caso de estudio mediante un muestreo intencionado, donde participaron 14 estudiantes de grado transición con edades entre 5 y 6 años de la Institución Educativa Técnica Promoción Social de Gualmatán y contando con la participación de los padres de familia. Durante esta etapa se identificó la problemática principal relacionada con las dificultades que se presentaban en los estudiantes para reconocer, expresar y regular sus emociones. En la segunda fase se llevó a cabo la recolección de la información utilizando 3 instrumentos: observación directa, entrevistas semiestructuradas y el diario de campo. Con base a los resultados obtenidos, se diseña e implementa la estrategia pedagógica denominada Ecoarte Sentir, Expresar y Crear. Esta propuesta buscó fortalecer la gestión emocional mediante actividades artísticas que favorecieran la expresión y regulación, reconocimiento de las emociones. Para ello se desarrollaron 4 actividades artísticas. Posteriormente se realizó la organización y sistematización de la información recopilada a través de guías de observación, diarios de campo y registros fotográficos. Finalmente, en la quinta fase nos encontramos con el análisis e interpretación de los resultados, lo que permitió identificar los avances logrados por los estudiantes y valorar el impacto de la estrategia en el fortalecimiento de su gestión emocional. A continuación, les presentaré el plan operativo de actividades desarrollado en esta investigación. En primera fase se realizó una prueba diagnóstica mediante una guía de observación aplicada en diferentes espacios escolares como el aula de clase, los momentos de descanso y las clases de educación física. El objetivo fue identificar los comportamientos, emociones y formas de interacción de los estudiantes. Asimismo, se desarrollaron actividades dentro del aula para observar actitudes, conductas y niveles de control emocional. Toda la información fue registrada de manera sistemática mediante formatos de observación que permitieron orientar el diseño de la estrategia pedagógica. En la segunda fase, se contó con la participación de los padres de familia. Inicialmente se llevó a cabo la socialización del proyecto, la firma de los consentimientos informados y la aplicación de entrevistas semiestructuradas. Posteriormente, se desarrolló un taller de sensibilización en el que los padres de familia y estudiantes reflexionaron sobre sus emociones y experiencias cotidianas a través de dinámicas participativas. En esta diapositiva se presenta la estructura de la estrategia didáctica Ecoarte Sentir, Expresar y Crear, diseñada para fortalecer la gestión adecuada de emociones en niños y niñas de transición, basada en el arte y la naturaleza por medio de las actividades rectoras: literatura, arte, exploración y juego, estructurada en 4 experiencias pedagógicas. La primera, Descubriendo la huerta con ojos de sorpresa, que buscó promover el reconocimiento de emociones como el miedo y la sorpresa mediante la exploración de la huerta escolar y creación a partir de elementos naturales. La segunda, La ruta de la alegría, permitió fortalecer emociones positivas mediante el juego y la pintura. La tercera, Cuando florece la tristeza, generó espacios de narración, reflexión y producciones artísticas. Finalmente, El volcán del enojo favoreció la identificación y regulación del enojo mediante modelado con plastilina y expresión corporal. La evaluación de cada experiencia se realizó a través de la observación directa, registros en diarios de campo, producciones artísticas y espacios de socialización, lo que permitió evidenciar avance en el reconocimiento, expresión y regulación emocional de los estudiantes. De esta manera, la estrategia articuló arte, naturaleza y educación emocional para promover aprendizajes significativos y el desarrollo integral de niños y niñas. Ahora bien, en este apartado se presenta el análisis de los resultados de nuestro trabajo investigativo, articulado con los objetivos específicos. El primer objetivo, orientado a identificar los factores internos y externos que influyen en la gestión emocional a partir de la entrevista semiestructurada y la observación, las cuales permitieron comprender las dinámicas emocionales presentes en el contexto escolar y familiar. En ella se encontró como resultado que niños y niñas reconocen emociones básicas como la alegría, la tristeza, el enojo y la sorpresa. Sin embargo, algunos presentan desafíos para etiquetarlas y gestionarlas adecuadamente. Asimismo, se observó que los espacios seguros, el afecto y la escucha favorecen la expresión emocional y fortalecen la confianza.
A partir de lo mencionado, se establecieron 4 tópicos: la expresión de emociones, que se manifiesta principalmente a través del lenguaje corporal, gestos, llanto y expresiones verbales; el acompañamiento de la familia y del docente como figuras de seguridad emocional; la interacción con los compañeros como escenario para el aprendizaje de habilidades sociales; y el componente artístico, que evidenció que el ambiente físico y las experiencias artísticas tienen gran influencia en el bienestar emocional. Los resultados permitieron identificar factores internos relacionados con la dificultad para gestionar las emociones de forma adecuada y factores externos asociados a la influencia del entorno, el rol de la familia y del docente como mediadores emocionales. Por ello, este diagnóstico dio paso al segundo objetivo, enfocado al diseño de la estrategia didáctica Ecoarte Sentir, Expresar y Crear, la cual se dio a conocer anteriormente, y se observó como resultado que ésta respondió satisfactoriamente a las necesidades emocionales identificadas en niños y niñas, y permitió construir prácticas significativas centradas en el reconocimiento, expresión y regulación emocional. Asimismo, que el arte se convirtió en un medio para exteriorizar sentimientos y que los espacios naturales favorecieron la curiosidad, la sorpresa y la tranquilidad. Hacia el tercer objetivo, relacionado con la implementación de la estrategia, permitió identificar 6 categorías emergentes. La primera fue la naturaleza, que se consolidó como un escenario de bienestar, motivación, participación activa y libre expresión emocional. La segunda categoría fue la expresión corporal, mediante la cual niños y niñas comunicaron emociones a través de movimientos, gestos y dinámicas artísticas. Asimismo, se evidenció la importancia del rol docente como acompañante y mediador emocional, generando ambientes de confianza y seguridad. Otra categoría relevante fue la expresión oral, ya que los estudiantes lograron verbalizar sus sentimientos y experiencias con mayor seguridad. También se fortalecieron las habilidades cognitivas básicas, especialmente la creatividad y la imaginación, aspectos que favorecieron aprendizajes significativos. Finalmente, la categoría central fue la gestión emocional, evidenciando avances en el reconocimiento, expresión y regulación de emociones como la alegría, la tristeza, el miedo y el enojo. Estos resultados demuestran que la articulación entre arte, naturaleza y acompañamiento pedagógico contribuyen significativamente al pleno desarrollo de niños y niñas en sus primeros años de vida. A partir de estos hallazgos fue posible contrastar los resultados obtenidos con los referentes teóricos que sustentan la investigación, los cuales se presentan en este apartado de discusión. En relación con la gestión de emociones, los resultados evidenciaron que niños y niñas experimentan emociones frente a diversas situaciones de la vida cotidiana y que su proceso de autorregulación aún es incipiente, debido a que están en la primera infancia. Estos hallazgos coinciden con Daniel Goleman, mencionado por Collaguazo 2025, quien plantea que la inteligencia emocional implica reconocer, comprender y regular adecuadamente las emociones. Respecto a las estrategias didácticas, se encontró que las actividades planificadas favorecieron aprendizajes contextualizados y significativos. Esto se relaciona con el aporte de Roy 2022, quien destaca la importancia de diseñar estrategias flexibles que respondan a las necesidades e intereses de los estudiantes. En cuanto a las actividades artísticas, los resultados mostraron que niños y niñas expresaron sus emociones de manera espontánea, creativa y fluida, especialmente en contacto con la naturaleza. Estos hallazgos respaldan los planteamientos de Víctor Lowenfeld, citado por Jiménez y Pérez 2025, quienes reconocen el arte como un lenguaje natural para la expresión emocional infantil. Finalmente, esta investigación aportó a la formación de docentes investigadoras, al campo de la educación y a la maestría en educación, al demostrar que la integración entre arte, naturaleza y educación emocional constituye una estrategia innovadora que contribuye al desarrollo integral en la primera infancia. Continuando, se presentan las 3 conclusiones más relevantes de nuestra investigación, las cuales permiten dar respuestas al objetivo general planteado. En primer lugar, se concluye que la estrategia didáctica Ecoarte, Sentir, Expresar y Crear favoreció positivamente el reconocimiento, la expresión y la gestión emocional de niños y niñas de transición. A través de las actividades desarrolladas, los estudiantes lograron identificar las emociones básicas, así como expresar sus sentimientos de manera más segura y adecuada. En segundo lugar, la articulación de las experiencias artísticas con espacios naturales
promovió la participación activa, la creatividad y la libre expresión. La naturaleza se convirtió en un escenario pedagógico que fortaleció el bienestar emocional y el aprendizaje significativo y contextualizado. También se concluye que el acompañamiento docente y el desarrollo de prácticas pedagógicas innovadoras fueron fundamentales para fortalecer las habilidades emocionales de los estudiantes. El rol del maestro como mediador y guía favoreció la construcción de ambientes de confianza, respeto y escucha. En síntesis, esta investigación demuestra que la integración entre arte, naturaleza y educación emocional constituye una estrategia efectiva para contribuir al pleno desarrollo en la edad preescolar. Por tanto, se reafirma la importancia de seguir promoviendo propuestas pedagógicas que reconozcan las emociones como un eje central en la formación de los estudiantes. Para finalizar, expresamos nuestra gratitud a la universidad por brindar los espacios académicos, investigativos y humanos que hicieron posible este proceso de formación. Este trabajo representa no solo un logro académico, sino también una oportunidad para contribuir al fortalecimiento de las prácticas educativas y al bienestar de la primera infancia. Muchas gracias por su atención.